Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre juventud y consumo. Los integrantes del grupo son Esteban Salgar, Nayara Tovar, Girevi Loria y mi persona, Diana Sierra. El primer artículo en el que nos basamos está titulado Juventud y consumo, bases analíticas para una problematización. Y el autor es Omar Catalán Marín. Entonces, bueno, lo primero que nos menciona el artículo es que va a haber un objeto que es el que se va a consumir, que a estar, eh, va a satisfacer una necesidad específica y se va a encontrar dentro de una dinámica de relación sistemática que hace parte de un sistema cultural, donde va a haber un componente entonces social que se manifiesta en el mercado, que pues es el lugar donde, o el espacio donde los bienes se organizan y adquieren un significado. Y entonces en esto aparece, en esta interacción o en esta relación es donde aparece un sistema de conductas, actitudes y relaciones humanas. Entonces, pues aquí es cuando se convierte en una vida social mediada por el mercado, por esa misma relación que con el conjunto de significados que expresan los bienes y que son asimilados por las personas mediante la adquisición pues, de esas mercancías. Entonces, el consumo como tal ya va a ocupar un rol muy importante en la reproducción sistémica o sistemática, también en la integración social y en la estratificación social, pero más importante aún en la formación, construcción y pues desarrollo de las identidades de los jóvenes en este caso. Entonces, el impacto de esa interacción es tan importante que se llegan a reinterpretar las relaciones humanas a semejanza de la dinámica que se establece pues, dentro del mercado entre los consumidores y los bienes de consumo, los cuales se transforman en mediaciones que son fundamentales para la comunicación entre los sujetos pues, que hacen parte de la sociedad. Y entonces se va a crear una cultura hedonista que va a permitir que las personas se dediquen a vivir más para ellos mismos y que tengan una autodeterminación en su relación con los demás. Entonces, los procesos de consumo en la juventud son básicamente una dinámica de integración social y grupal, los cuales permiten esa integración a la sociedad, como ya lo dije, pues en su conjunto, y que además es un mecanismo de mediación en la construcción y la expresión de las identidades de los jóvenes. Esa construcción de esa identidad se va a dar mediante la proyección de la opinión que otras personas que hacen parte de la sociedad van a tener sobre él mismo, siempre y cuando pues la persona pues reciba esos comentarios de personas que le importen pues a ese joven, para así poder pues ayudarle a construir esa identidad que pues está apenas formando. Entonces, las identidades en sí son ese proyecto que lleva a cabo esa persona, va a ser, va a tener o sea, va a ser un cambio constante y pues va a ser muy necesario para poder tener un reconocimiento a nivel social. Pero entonces esa identidad va a consistir básicamente en una búsqueda donde los resultados se van a dar gracias a las marcas y a los símbolos pues abstractos, pero que en realidad tienen un valor muy importante, que van a influenciar directamente pues en esa identidad y pues por eso es que básicamente las modas no duran mucho en el mercado. Es decir, cuando sale un celular, ya no pasa ni un año y ya el que está de moda es otro. Y lo mismo pues con la ropa, con muchos de los productos que se ofrecen en el mercado.
Entonces, o sea, esas modas que aparecen son muy efímeras, porque el mercado precisamente lo que busca es generar una demanda específica en un tiempo determinado y también a un grupo determinado de personas. Entonces, o sea, por decirlo así, la sociedad está condenada a una rápida adquisición y a una rápida eliminación también de, pues, de esos bienes. Y siempre va a haber una mayor valoración hacia las cosas nuevas que se estén ofreciendo en cualquier ámbito. Es decir, experiencias nuevas, cosas nuevas, bienes nuevos, nuevas posesiones, etcétera. Entonces, es por esto que en el mercado siempre se va a encontrar con una devaluación por parte digamos, de otras marcas que quieran devaluar las cosas que ya están puestas en el mercado porque van a traer otras nuevas, entonces quieren por medio de redes sociales y pues diferentes estrategias de marketing, medios de comunicación, por donde pues intentan devaluar esos antiguos, o pues sí, antiguos bienes que ya se encuentran en el mercado. Y bueno, otro punto que me pareció súper importante en el artículo es que en la sociedad nos hacen creer que nosotros tenemos una libre elección de ese consumo y apropiación de los bienes. Es decir, nosotros, entre comillas, tenemos una libertad, o pues eso es lo que nos hacen creer, porque nosotros somos los que pagamos nuestras propias cosas, nosotros vamos al supermercado, a los centros comerciales, nosotros vamos a todas partes y nosotros somos quienes elegimos qué comprar. Pero en realidad, esas elecciones que nosotros estamos haciendo o hacemos cuando vamos a adquirir un bien, lo hacemos es porque ya se nos plantó previamente una idea en la cabeza de que ese objeto o ese apartamento o esa prenda de vestir que estamos adquiriendo es lo que, entre comillas, se está usando, es lo que está de moda. Entonces, cuando nosotros ya estamos en el centro comercial eligiendo lo que vamos a vestir o vamos a comprar un apartamento nuevo, pues en todos esos pequeños detalles que nosotros creemos tener la libertad para escoger un elemento A o un elemento B, en realidad tenemos en nuestra cabeza una presión social que nos dice qué es lo que debemos elegir, que nos dice qué es lo que está en tendencia o de moda, y que si nosotros tenemos ese bien o ese objeto, vamos a ocupar un mayor o un lugar más alto en la escala social. Entonces, a pesar de que uno sea quien elige un elemento A o un elemento B, siempre tiene como esa espinita dentro de la cabeza que te dice que pues entre mejores cosas tú tengas, entre comillas, mejor te van a ver los demás en la sociedad. Y por eso es que también se dice que el consumo nos sirve o pues nos permite desarrollar una integración social, porque por medio de esa adquisición de bienes es que vamos o no vamos a tener una aceptación social. Y en caso tal de que sí hay aceptación, es que vamos a tener pues unas emociones de alegría, placer, satisfacción. En cambio, pues si hay un rechazo por parte de la sociedad, vamos a empezar a sentir esa angustia o eso, sí, o sea, como ese sentimiento de angustia por no haber, por no tener las cosas en tendencia, por decirlo así, por ese mismo estatus simbólico que se le ha atribuido a los objetos que están pues en el mercado. Y por último, pues el autor nos reafirma que existe una relación cada vez más estrecha entre las formas de agrupación de las juventudes y las actividades de marketing, y que hay un constante posicionamiento de bienes de consumo vinculados con determinadas formas de agrupación cultural, pues en los jóvenes. Esto quiere decir que pues
esas estrategias de marketing que se han ido desarrollando, que se han ido innovando, están dirigidas específicamente a un grupo de personas y más que todo hacia los jóvenes, que son como el grupo de personas que más se dejan, o pues que más les atraen, que más se sienten atraídos hacia esas publicidades que pues vemos en internet, en televisión y pues en sí en redes sociales, en los influencers que hay ahora, pues todo eso como que influye directamente en los jóvenes como tal. Entonces, gracias a esas propiedades simbólicas que, pues como ya dije, se le han atribuido a esos objetos, eh, se han permitido desarrollar unas prácticas que van a permitir un proceso de posicionamiento social, que, como ya lo dije, porque se va a establecer una identidad grupal e individual. Entonces, en resumen, pues el consumo es una práctica muy importante para la definición de la identidad en la juventud, tanto grupal como individual, y pues que además de todas las prácticas que se llevan a cabo dentro del mercado, siempre pues son efímeras y van dirigidas a un grupo específico de personas por medio de estrategias específicas a través del marketing, redes sociales y pues otras estrategias que van a permitir esa distracción o esa atención por parte pues, de las personas de la sociedad como tal. Y básicamente es eso. Bueno, haciendo a continuación, encontramos el segundo artículo en el que nos basamos. Su nombre es Jóvenes y Consumo Cultural, una aproximación a la significación de los aportes mediáticos en las preferencias juveniles. Como vemos, sus autores son Héctor Rolando Chaparro y Claudia Maritza Guzmán. Bueno, primero vamos a hablar sobre el objetivo del artículo. Entonces vemos que su principal objetivo era recuperar las voces de los estudios sociales de la juventud, pues antes, cuando se nombraba la palabra joven, generalmente se definía como una persona que es rebelde, que contesta, que se preocupa por sí mismo e incluso que realiza prácticas rituales simbólicas y que tiene formatos de consumo cultural y de preferencias deportivas. Entonces, nosotros sabemos que los jóvenes deben realizar una transición a la vida adulta, por lo cual deben empezar a preocuparse por su situación económica, por conseguir un empleo, por su salud, por tener relaciones, lo cual se busca con esto em, empezar empezar a que los jóvenes tengan su propia cultura y que ellos mismos sean escuchados. Entonces, en primer lugar, encontramos a Carlos Feixa, quien nos dice que hay una variedad de matices. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que en la juventud no vamos a encontrar solo una cultura o solo un estilo o solo una forma de ver el mundo, sino que en la juventud van a haber muchas culturas y que van a haber muchos estilos de cada, de cada parte de cada joven. Eso también nos dice que se deben evitar connotaciones peyorativas hacia los jóvenes. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Pues generalmente cuando a una persona se le menciona la palabra joven, lo busca relacionar con palabras como banda, pandilla, gallada y barra y entre otras. Pero lo que nos quiere decir es que la juventud se está encontrando una creación de marcas y de señales propias, por lo cual se considera como de varias culturas, de varios matices, evitando que solo se mencione como en un solo prototipo, por decirlo así. Él también nos menciona el concepto culturas juveniles, lo que quiere decir que hay una heterogeneidad
y diversidad que nos llevan a un cambio social con una permanente renovación, empezando a modificar los valores a medida que esto se va revolucionando. Por último, aquí encontramos a Antonio Muñoz. Él nos dice que hay ausencia de asuntos juveniles en agendas públicas colombianas. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que para la sociedad colombiana los asuntos juveniles son casi nulos de importancia frente a ellos, por lo cual esto empieza a resaltar para empezar a prestar más atención en este grupo. Ahora tenemos juventud y culturas juveniles. Entonces, en el cuadro azul encontramos la libertad adulta y el modelo adultocéntrico. Eh, Allí vemos principalmente que se basa en que el joven debe pasar de la niñez a la adultez, en donde debe empezar a conseguir trabajo, en buscar su lugar propio, en formar su familia, en tener autonomía para decisiones. Y también nos hablan sobre el modelo adultocéntrico de la modernidad, quien nos dice que es muy difícil de satisfacer debido a las instituciones sociales. Pues o sea, primero nos dice que es muy difícil de satisfacer porque lo que busca el gobierno o bueno, lo que busca la sociedad es que el joven se convierta en adulto y que éste se convierta en empleado, en un trabajador, en quien aporte algo para la sociedad. Entonces, el joven no puede salirse de su camino, sino que debe seguir como el paso a paso que los adultos quieren que siga, siendo muy difícil, eh, muy difícil llevar el modelo adultocéntrico, pues como los jóvenes ya están tomando vocería de sí mismos, ya deciden el qué hacer y qué no hacer. Ahora tenemos la división de poderes. En la división de poderes vemos que la juventud, eh, bueno, se define como la dependencia y subordinación ante los adultos. También que es un sujeto social cambiante y discontinuo. Entonces lo que nos quieren decir es que el joven sí o sí tiene que hacer lo que el adulto le diga. Ahora tenemos jóvenes que se convierten visibles. Eso sucede alrededor del siglo XX, en donde empiezan a ver que los jóvenes son considerados como un problema social, que son considerados como algo que no está normal frente a la sociedad, por lo cual empiezan a hacerse visibles. Luego tenemos a Eric Hobsbawm, quien nos dice que la cultura juvenil trae una revolución juvenil que bueno, que se ha dividido o se ha visto que se convierte en microsociedades juveniles, los cuales en los cuales se identifica porque tienen la capacidad de inventarse la vida, de hacer prácticas de libertad y que también son una construcción sociocultural con historias propias que empiezan a romper la idea universal de qué es la juventud. Ahora tenemos la juventud en Colombia. En Colombia se define como la interrelación entre la familia, educación, trabajo previo y de preparación para lograr ejercer su rol ocupacional y familiar frente a la adultez. Entonces, lo que ya hemos venido hablando es que lo principal que se busca es que el joven sea capaz de convertirse en un padre de familia, una madre de familia, que sea capaz de cumplir como el paso a paso que requiere según la sociedad. Ahora tenemos que los jóvenes los empiezan a ver como sujetos pensantes y de discursos que tienen la capacidad de movilizar objetos sociales y simbólicos o también conocidos o también simplifica como agentes sociales según Reguillo.
siendo ya no tan ignorados, sino que se empieza a ver que los jóvenes tienen una capacidad de tener una perspectiva del mundo muy diferente. Ahora en el siglo XXI vemos que hay una variedad en los jóvenes. ¿Qué quiere decir con esto? Es como la capacidad que tienen los jóvenes de interpretar el mundo, de ver cómo lo entienden, de cómo lo justifican, cómo lo intervienen, cómo lo viven, también de los problemas que ellos mismos tienen, siendo importante para el adulto empezar a interpretar cómo es el joven y cómo tiene su perspectiva sobre el mundo. Ahora vamos a hablar sobre postmodernidad, TIC y sociedad red. Entonces, en el lado izquierdo vemos al filósofo francés Jean, quien escribe su libro llamado La condición postmoderna, informe sobre el saber. Entonces, lo que él busca principalmente es hacer una crítica sobre la modernidad desde diferentes perspectivas, principalmente desde el proyecto de ilustración e ideales libertarios. En la parte, bueno, en el lado derecho encontramos al alemán Jürgen, quien nos dice que la modernidad debe ser llevado a concretarse, a dar un solo significado y, y a no ser, a no darse tanto rodeo sobre la modernidad, sino que a tener solo un significado sí o sí. También encontramos el saber, que es lo que nos habla el filósofo francés, que se ve afectado por dos principales variantes, por la investigación y por la forma de divulgación. Aquí es donde cobra importancia las tecnologías de información y comunicación, o también conocidas como las TIC, siendo muy importante, pues hay un cambio de información y un cambio del acceso a la información, ya que se realiza por medio de máquinas de información, o como nosotros también sabemos, eh, o bueno, conocemos, por medio del computador, del celular, de las tablets, entre muchas otras. Ahora vamos a hablar sobre el consumo e industria cultural. Aquí encontramos a Néstor García Canclini, quien nos define la palabra consumo como el conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la función simbólica. Entonces, lo que nos quiere decir prácticamente es que ahora se ofrece bienes y servicios exclusivos para los jóvenes, siendo muy importante, pues aquí es donde los jóvenes empiezan a cobrar importancia frente a la sociedad. Ahora encontramos a Eric Hobsbawm, quien nos dice que la cultura juvenil se convirtió en una matriz de revolución cultural del siglo XX, en donde nos dice que, bueno, como nos mencionaba anteriormente, la juventud se ha venido revolucionando desde tiempos anteriores, buscando sus propios intereses. También nos mencionan sobre la disposición del ocio. Entonces, la disposición del ocio se ha convertido en un consumo cultural, en un consumo de radio, en un consumo de televisión, de internet, principalmente de viendo que, viendo que pues se ha hecho un uso frecuente últimamente, y más con el tema de la pandemia, afectando principalmente a la juventud. Estudio de consumo en la juventud. Esto es lo principal que nos habla es que en el artículo que nos basamos se realizó un estudio en 5 ciudades del departamento de Meta, que fueron Villavicencio, Acastías, Granada, Puerto López y Lejanías. Se le realizó una encuesta de 44 preguntas a 3.004 jóvenes entre las edades de 14 a 27 años. Y hay que tener en cuenta que que la mayoría se encontraban en estrato 1 y 2. En reconocimiento de la cultura, entonces en esta primera gráfica lo que nos quieren mostrar es la importancia de la cultura frente a la juventud. Entonces,
se dieron cuenta que el 94%, el quien equivale a 2.828 jóvenes, es muy importante la apropiación de su cultura. En cambio, el 6% no les interesa en lo más mínimo. Esto también es importante porque la cultura abre un espacio de apoyo, sociabilidad y reconocimiento para los jóvenes. Ahora, en formas de consumo cultural, vimos que los jóvenes con el 43,7% prefieren leer novelas, que el 36,6% prefieren leer cuentos y que el 35,6% prefieren leer libros una vez a la semana, siendo las formas de consumo cultural entre estas encuestas. Ahora, en consumo digital, vemos que el 51,60% tienen acceso a Internet, siendo un poco más de la mitad. Sin embargo, no hay una gran cobertura de Internet para considerarse como consumo. Pero hay algo muy impactante, que, el, que es la frecuencia de uso de Internet. Pues el 67,29%, siendo mucho más de la mitad, hace un uso diario, a pesar de que un gran porcentaje de este no cuenta con no cuenta con un internet en su hogar, hacen un uso diario de este. También vemos con 26,50% que hacen un uso semanal y un 2,20% que nunca se conectan. Ahora vemos el principal interés de los jóvenes al acceder al Internet. Entonces el 54,2% acceden a entretenimiento, en donde encontramos principalmente que hacen uso de Facebook, de WhatsApp y de YouTube. Luego encontramos las expectativas de orden informativo equivaliendo a un 32,9% y por último a un 24,6% con intereses educativos. Por último, vamos a hablar sobre las conclusiones. Entonces, la primera conclusión que encontramos es que la juventud se ha convertido en una sociedad de consumo, en donde podemos ver que respecto a la tecnología, el joven o la juventud eh, ha tomado mucha importancia, pues ahora la persona o el joven busca tener muy actualizados sus dispositivos electrónicos, por lo cual las entidades que se encargan de esto intentan renovar cada 6 meses o cada año, haciendo que el joven sea dependiente de ella. La segunda conclusión que tenemos es que los jóvenes se encuentran afectados por varios factores como la cultura, la familia, la sociedad, la política, entre muchos otros, ayudando al joven a forjarse como un ciudadano que espera a la sociedad o, por el contrario, que busca alterar los objetivos de la sociedad. Por lo cual vemos que no es lo mismo criar una persona que se cría en estrato 1 que una persona que se cría en estrato 5. Pues en estrato 5 sus principales fuentes de consumo van a ser como tener los últimos dispositivos electrónicos o tener lo último en ropa. En cambio, una persona que se encuentra en estrato 1, sus principales fuentes de consumo es como el conseguir el diario vivir o como o pues también puede ser ropa, pero no de marca como lo buscaría un joven de estrato 5. En la tercera conclusión tenemos que la juventud ha venido poco a poco cobrando importancia y que con ello se ha venido revolucionando poco a poco, pues se ha encontrado que, bueno, como ya hemos mencionado a lo largo de la exposición, se ha encontrado que buscan, o bueno, que se ha creado un mercado propio para la juventud, siendo importante, pues ahora le están dando la vocería a los jóvenes para que ellos mismos sean capaces de empezar a tomar sus propias decisiones. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a continuar con dos entrevistas que le hicimos a dos invitados.
Buenas tardes, señora María Jimena. Yo soy Esteban Salgar, soy un estudiante de cuarto semestre de Medicina en la Universidad del Bosque y me gustaría hacer unas preguntas, pero primero me gustaría que usted se presente. Buenas tardes, mi nombre es María Jimena Salle, soy médica egresada de la Universidad del Bosque y fisiatra egresada de la Universidad del Bosque también. Bueno, entonces primero empezaremos con la primera pregunta, la cual es, ¿qué piensa por la palabra juventud? Bueno, la juventud es una etapa en todos los seres vivos, es en los humanos, es la etapa que está después de la niñez y antes de la adultez. No hay un consenso a nivel mundial de exactamente cuándo se es joven o cuándo se deja de ser joven, pero para fines metodológicos o de estudios, están tomando la juventud desde los 15 años hasta los 25 años. Sin embargo, hay personas que a los 45, 48 seguimos siendo jóvenes. Muchas gracias. Seguiremos con la segunda y es, según su conocimiento, ¿cuáles cree que son los principales factores que afectan el diario vivir de un joven entre las clases sociales? O sea, más o menos que esté entre estrato uno y estrato 5. Bueno, hay una gran diferencia entre los jóvenes de estrato 1 y de estrato 5. Los jóvenes de estrato 1, eh, las cosas que afectan su diario vivir principalmente son la obtención de su alimentación diaria, de un lugar seguro en donde vivir, eh, de poder tener acceso al estudio. En cuanto a los jóvenes de estrato 5, lo que afecta a su diario vivir es su autoconocimiento, el poder saber para qué son buenos, el poder elegir qué van a hacer el resto de su vida, elegir una carrera universitaria o una profesión, eso principalmente. ¿Listo? Seguiremos con la tercera, la cual dice, ¿cree usted que la participación de un joven en eventos culturales permite cambiar el propósito de su vida? Algunos jóvenes, al participar en eventos culturales, pueden cambiar el propósito de su vida, pero no es para todos. Pero algunos sí podrían cambiarlo. La cuarta, ¿qué opina del consumo de redes sociales de hoy en día de parte de los jóvenes? Las redes sociales en la actualidad es un mundo nuevo al que nos estamos enfrentando. Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Eh, ¿A dónde nos va a llevar esto? Aún no lo sabemos. Sin embargo, pienso que se necesita educación para tener un buen uso de las redes sociales y de toda la tecnología que hay actualmente, porque de lo contrario, más que construir, podría destruir. ¿Listo? La quinta, ¿cree que los medios audiovisuales se consideran un tipo de consumo para los jóvenes? Los medios, por supuesto, sí, sí. Ya no tanto como en las generaciones pasadas, en donde, por ejemplo, cuando yo era joven y quería divertirme, prendía el televisor y veía las series que estaban programadas en ese momento. En la actualidad, que un joven se siente a ver televisión, mm, no es tan frecuente como lo era antes. Ahora simplemente eligen qué ver en las plataformas digitales, no necesariamente en la televisión, que es algo que ya está programado. ¿Listo? La sexta, ¿cree que los jóvenes han sabido hacer uso adecuado de las TIC? Las tecnologías de la información y de la
comunicación. Claro, algunos han sabido hacer uso de ellas y han ayudado y han hecho cosas muy positivas por el mundo a través de ellas, pero otros no han sabido hacer un uso adecuado de las mismas y han causado caos. Séptima y última. Desde su perspectiva profesional, ¿qué opina que en la juventud se encuentran varias culturas, considerándose importante para comprender el pensamiento y el punto de vista de la juventud de hoy en día? Pues cada vez el mundo está llegando más a la globalización. Entonces, las diferentes culturas en la juventud, cada vez se ve menos la brecha como se veía antes. Ahora los jóvenes están llegando a algo, a una uniformidad. Cada vez es más común entre ellos los temas, las cosas que quieren, lo que quieren hacer con el futuro de todos. Bueno, muchísimas gracias, señora Jimena. Muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos, yo soy Gire Gloria y les vamos a mostrar una entrevista sobre los jóvenes y el consumo. Entonces nos acompaña una invitada especial que es mi hermana. Entonces, Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Viloria, tengo 25 años. Actualmente soy administradora profesional. Y estoy aquí como para ayudar con la entrevista. entonces comencemos. Karen, ¿qué piensa cuando escucha la palabra consumo? Bueno, para mí, escuchar la palabra consumo es como la básica acción de uno necesitar, ingerir, administrar, comprar bienes y servicios para la vida cotidiana de uno, para vivir el día a día, lo que pasamos cada quien. O sea, en todo el momento estamos consumimos cuando, no sé, comemos, consumimos energía, cuando conectamos nuestros electrodomésticos, siento que estamos consumiendo de alguna u otra forma siempre algún bien, algún servicio, alguna necesidad. Para mí eso es pensar en consumo. Ok, ¿y se considera usted una consumista? Bueno, yo entendería que consumista ya tiene como una connotación un poco negativa para mí. La entiendo como consumista es esa persona que si no está consumiendo algo en algún momento, no está bien o no siente que sus necesidades están satisfechas, podría pensarlo, pero también entro en el grupo de ser una consumista cuando digo que todo el tiempo estamos o consumiendo electricidad, o consumiendo alimentos, o consumiendo contenido digital, o consumiendo televisión o demás. Todo el tiempo estamos necesitando de algo que esté con nosotros, acompañándonos, ya sea consumiéndonos en el trabajo, en alcohol. Siempre estamos como en esa actividad, pero ya consumista yo lo considero como cuando ya tiene una connotación negativa de depender de estar consumiendo algo para poder sentirse bien y tranquilo. Una cosa es hacerlo como por necesidad básica y otra cosa es por sentirse un poco más allá de la satisfacción. No me considero una consumista. No es mi tipo de consumo estar basada en algo que me haga sentir más allá de lo básico. Mi consumo. Ok, ¿y alguna vez ha sentido que algo que usted consume o ha adquirido o el mismo consumismo la ha ayudado a identificarse y o a formarse como persona?
Mm, bueno, pues sí, en teoría, no en la práctica, en teoría sí, porque pues bueno, las cosas que uno compra, que son parte de uno, de la personalidad de uno, ya sea la forma de vestir, eh, los zapatos que usa, cómo le gusta salir, las cosas que escoge tener en su casa, ese tipo de cosas, ese consumo ayuda a determinarme como yo soy como persona y a reflejarme en cómo quiero que los demás me vean, pero no he tenido nunca un consumo que yo diga, es que si no tengo esto no estoy tranquila o sí o sí tengo que estar viéndome, por ejemplo, alguna serie en el mes o un programa de televisión fijo en el mes. Creo que este tipo de consumos de que te ayudan a identificarte como persona como desesperada, en una búsqueda desesperada, no me aplica para mí. Sí me considero que hay cosas que he consumido que me ayudan a identificarme, como por ejemplo mi ropa, mi forma de vestir, mis comodidades y demás. Listo. Eh, ¿Cómo cree usted que es la relación hoy en día entre el consumo y los jóvenes? Bueno, yo creo que hoy en día el hecho de que no existan tantas barreras y tantas trabas para que los jóvenes accedan a muchas más cosas, ha facilitado como la oportunidad de que los jóvenes sean el mercado objetivo para muchas marcas, para muchos contenidos, para muchos mercados. Entonces, eh, pienso que al no existir esas barreras, el consumo entre los jóvenes y toda la disponibilidad y toda la oferta que exista va a ser mucho mayor, con mayor interacción. Sin embargo, es importante que los jóvenes aprendan y tengan claro cómo controlar hasta dónde está bueno consumir alcohol, hasta dónde está bueno en mi vida consumir o qué tanto está bien consumir, no sé, videojuegos o como priorizar esos consumos. Creo que le hace falta a los jóvenes un poco tener como inteligencia a la hora de escoger qué consumo. Prefiero consumir, no sé, un libro o prefiero ir a consumir drogas o prefiero consumir, no sé, programas de televisión que me, que me ayuden a desarrollar mis conocimientos o prefiero consumir reality shows. Entonces sí creo que los jóvenes es importante que tengan abiertas esas barreras de llegar más fácil a lo que está en oferta hacia ellos, pero pienso que deben hacerlo con inteligencia y como saber priorizar todo lo que manejan a su disposición. Bien, ahora por último, ¿cree que el consumo y el mercado ha ayudado a formar la sociedad como es hoy día? Es decir, o sea, como que fue necesario que comenzara a existir el consumo y el mercado y el marketing y todo para que la sociedad sea quien es hoy. Yo creo que sí es necesario en la medida que la sociedad también lo ha pedido que así sea. O sea, siento que es una relación de coexistencia lo que tienen como la sociedad y los mercados, porque los mercados ofrecen lo que la sociedad necesita y la sociedad consume lo que el mercado le ofrece. Entonces, siento que entre los dos se coexisten y se ayudan entre sí para que haya como, en cierta forma, un balance. No siempre está dado, pero en cierta forma hay un balance. Y sí creo que el consumo y el mercado han ayudado a crear sociedades hoy en día. Por ejemplo, no sé, hoy la gente está más propensa a aprender cómo se maneja una aplicación del banco, a preguntarle a las personas en la calle que si le ayudan a, uno, por pues, toda la experiencia de seguridad y demás, y dos, porque ya los bancos, por ejemplo, al darse cuenta de que existía esta falla, empieza a dar como herramientas un poco más amigables y más cercanas a los consumidores para poder entender el funcionamiento de sus propios servicios. Entonces es como la sociedad necesitaba algo que le asegurara como la seguridad en sus transacciones bancarias y el banco necesitaba como afianzar la confianza con los consumidores. Entonces, una cosa va a generar la otra y la otra responder a la otra. Entonces, siento que por eso digo que se complementan
y que para mí sí ha sido determinante la forma en cómo vivimos hoy en día, lo que nos ofrecen los mercados, lo que tenemos a nuestra disposición de consumir o no a nuestro alcance. Ok, Karen, eso ha sido todo por hoy. Te agradecemos tu compañía y esperamos que estés muy bien. Vale, con mucho gusto.